Comunidad FN, hoy estaremos tocando un tema que muchas personas no creen, pero sé que ustedes han conocido a alguien que ha vivido una situación de brujería. Las historias por escuchar son vivencias de seguidores, pero hoy no seré el único en aterrarles la noche, porque está conmigo alguien más. Por favor, hazte presente. Hola amigos, yo soy Pepe Hobbs y muchas gracias por la invitación. Pepe Yux, antes de comenzar quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees en la brujería? Claro que sí creo en la brujería por las cosas que me han pasado y las que me han contado. Ingresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Ahora sí, comunidad, comencemos con la primera historia de la noche. Por primera vez quiero compartir mi experiencia personal. Durante aproximadamente 2 años experimenté dolores intensos en mi brazo derecho, específicamente en el hombro y toda la extensión del brazo. El dolor era constante, empeoraba por las noches y me impedía levantar los brazos sin sentir un malestar terrible. Después de consultar a un traumatólogo y someterme a resonancias, radiografías, terapia de rehabilitación y medicación sin obtener alivio, comencé a resignarme a vivir con ese dolor que cambiaba de ubicación constantemente. La situación cambió cuando alguien me sugirió que mi problema podía estar relacionado con la brujería y me recomendó visitar a una señora que le había ayudado a muchas personas a sanar de diferentes dolencias, incluso diagnósticos erróneos de cáncer. Decidí tener esperanza y aceptar la consulta con ella, acompañada de mi madre y mi hermano. La señora identificó que había sido víctima de un maleficio realizado por alguien con sentimientos de celos y envidia. Después de una especie de cirugía en la que parecía extraer elementos negativos de mi cuerpo, sentí un olor desagradable y una mezcla de emociones entre la tristeza y la furia. Decidí seguir adelante y pedir que esos malos deseos regresaran a su emisor. Sin embargo, los dolores persistieron y regresé a ver a la señora, quien detectó aún más negatividad en todo mi cuerpo. En esa segunda ocasión, se extrajeron 2 ratones, lo cual me impactó profundamente. Con el paso del tiempo, los dolores fueron desapareciendo gradualmente y hoy en día no siento ninguna molestia. Al salir de la consulta, escuché otras historias de personas que habían sido sanadas por esta señora, lo que me hizo reflexionar sobre la importancia de mantener la mente abierta a diferentes formas de sanación. Mi historia no es del todo paranormal, pero está relacionada con un fuerte trabajo de brujería. Soy del estado de Yucatán. Aquí, mucha gente cree en la brujería y en ocasiones utilizan la magia negra para atacar a otras personas. Bueno, mi familia vivía en un poblado llamado Temozón y la historia gira en torno a mi tía, que en paz descanse. Mi tía era una persona muy guapa, le gustaba arreglarse, era risueña, noble, amable y de buen carácter. Acudía a los gremios, una tradición yucateca que se realiza en el pueblo, siempre haciendo amigos y llevándose bien con todos, o al menos eso creíamos. Pero las cosas cambiaron de una manera inesperada con el paso del tiempo. Mi tía ya no era la misma persona alegre que todos conocíamos, sino que ahora estaba seria, cansada, hasta incluso parecía triste. Por más que mi mamá le preguntaba si tenía algo, ella decía que estaba bien, solo que durante las noches no podía conciliar bien el sueño. En fin, durante un tiempo su actitud se mantuvo así, y aparte se alejó mucho de la familia. Mi mamá, preocupada, decidió que un día fuéramos a visitarla a su casa, y para nuestra sorpresa, al verla, ella estaba de mal en peor. Era muy delgada, ojerosa y desarreglada. Su casa, que solía mantenerla limpia, estaba descuidada, y aparte nos percatamos de que llevaba un tiempo sin ingerir alimentos. Ella decía que era falta de hambre, pero definitivamente eso ya no era normal. Todos empezamos a preocuparnos por ella.
Decidimos llevarla con un doctor para que le hicieran análisis, pero lo extraño era que no mostraba ningún problema. Pasó aún más tiempo y mi tía ya había cambiado completamente. Llegó el día en que enfermó, aunque aparentemente los doctores le dijeron que ella estaba sana, pero no era así. Poco a poco fue perdiendo la fuerza hasta incluso no poder hablar. Los doctores seguían sin saber cuál era el problema y la solución para ellos era mandarla al Hospital Orán en Mérida para que recibiera atención médica. Los que conocen o han oído hablar de ese hospital saben cómo es la situación allá. Mi mamá y demás tías estaban muy preocupadas por su hermana, que decidieron buscar otra alternativa: la magia. Fueron a visitar a una señora que hacía brujería. Le contaron y ella les recomendó unas hierbas y brebajes para cuando fueran al hospital a visitar a mi tía, se las dieran a beber. Desafortunadamente, esto no la hizo mejorar. Al contrario, mi mamá y mis tías se dieron cuenta de que la salud de mi tía estaba empeorando drásticamente. Decidieron ir con otra señora, una espiritista de Valladolid que realmente era muy cara en atenderte con ella. Le contaron la situación e incluso los menjurjes que la bruja anterior les había recomendado. La espiritista comenzó a leer las cartas mientras mi mamá seguía explicándole y dijo que cuando te hacen brujería se va haciendo por etapas y mi tía ya estaba en la etapa de velación, donde ya no quedaba más por hacer. Le dijo que la bruja anterior con la que había acudido por primera vez era quien le estaba haciendo la maldad. Por esa razón no mejoraba la salud de mi tía. Obviamente, mi mamá y mis tías se sorprendieron. No sabían por qué la bruja quería hacerle daño a mi tía, si ni siquiera la conocía. Pero la espiritista le explicó que al parecer una persona muy allegada a la familia de mi tía había ido con ella para hacerle magia negra. Resulta que en una ocasión mi tía y su cuñada pelearon horrible. Ellas nunca habían llevado una buena relación y en una reunión familiar que hubo después, tuvieron ambas que tolerarse la presencia, aunque supuestamente su cuñada le puso algo a la comida de mi tía que le ocasionó el mal. Desde ahí comenzó todo. La espiritista dijo que no podía hacer nada, ya que si hubieran ido con ella desde el principio, hubiera más esperanza de poder salvar a mi tía. La única opción que les dio era mejorarla por unos días para que la dieran de alta en el hospital y así pudieran sacarla de ahí para que llegara a descansar a su casa. Mi familia accedió y volvieron a darle menjurjes a mi tía. En el proceso de 3 días efectivamente mejoró bastante y lograron sacarla del hospital. Cuando la llevaron a su casa, mi mamá me habló rápidamente para decirme que si quería despedirme de mi tía, yo acudiera ahí rápidamente. Cuando llegué, mi prima la tenía abrazada mientras le rezaban. Poco a poco mi tía fue desvaneciéndose hasta dar su último suspiro. En su acta de defunción el doctor puso que había fallecido a los 53 años de edad por causas naturales. En su funeral llegó la espiritista que la había sacado del hospital e hizo unas oraciones para que su alma descansara en paz y no fuera atrapada por el maligno. La verdad, fue un proceso muy triste para mí y mi familia lo que tuvimos que vivir. Por favor, deja esta historia en anónimo y quiero mandarle un saludo a la comunidad por haberme escuchado. Una noche sentí que me punzaban las manos. Me desperté alrededor de las 3:20 de la madrugada y me pregunté por qué sentía eso. Hacía tiempo que decían que la vecina de la colonia era bruja y le gustaba molestar a los recién llegados como yo, que me había mudado recientemente.
No pude dormir, las puntadas se volvían más intensas, así que decidí levantarme e ir por un poco de agua. En la madrugada encendí la computadora y comencé a investigar. Encontré resultados sobre la hora del demonio y me alarmé. Por la mañana le pregunté a un sacerdote y me dijo que estaban haciendo brujería en mi contra. Me armé de valor y fui a la colonia a preguntarle a la anciana que vivía ahí desde hacía años. Sin embargo, no estaba, pero su casa estaba abierta y pude ver sacrificios dentro. Incluso un gato tenía en la boca un pequeño muñeco vudú. Consulté con alguien que sabía del tema y me confirmó que me tenían embrujado. Con eso en mente, supe que debía irme de ahí. En la siguiente madrugada no pude dormir y tuve que mudarme. Ahora vivo en un pueblo llamado Carupano, lejos de las amenazas de la bruja de la colina. Llevaba una relación de 3 años con mi novia, así que decidimos casarnos. Después de una semana de casados, empecé a enfermar. Me sentía cansado, no podía dormir y cuando lo lograba tenía pesadillas en las que un ente me perseguía, hasta alcanzarme. Era una situación horrible y angustiante. Visité varios hospitales y me hicieron todo tipo de estudios, pero no encontraban ninguna enfermedad que pudieran explicar mis síntomas. Me recetaron medicamentos para dormir, pero me daba miedo tomarlos y no poder despertar. Después de pasar de médico en médico, mi esposa sugirió visitar a una bruja que conocía. Aunque al principio dudaba, decidí probar cualquier cosa que pudiera ayudarme en mi desesperación. La bruja realizó una serie de rituales, incluyendo ponerme hierbas y darme un líquido que me hizo vomitar un líquido negro y espeso. Fue entonces cuando salió de mi boca un muñeco de tela que contenía cabello, un trozo de vela negra y una foto mía. Después de expulsar más líquido, finalmente me sentí mejor. La bruja me explicó que se trataba de brujería, probablemente un trabajo de envidia, y me aconsejó que me mantuviera alerta con las personas a mi alrededor. Incluso me ofreció devolver el trabajo a la persona que lo había enviado, pero decidí no hacerlo. Desde ese día me recuperé por completo y me sentía feliz y lleno de energía, aunque todavía me inquieta cómo es posible que ese muñeco saliera de mi garganta. Me alegra haber encontrado una solución a mi problema y estar de nuevo sano y salvo. Buenos días. Leyendo sus historias sobre la brujería, recordé una anécdota real, triste pero cierta, no tan aterradora pero verdadera. Tuve una relación muy bonita en la que había mucho amor. Se decía que los primeros años son los más difíciles, ya sea por la enfermedad o el trabajo que te falta, una creencia antigua católica cuando te casas por la iglesia. Éramos muy jóvenes pero con mucho amor. A pesar de nuestros años, la gente nos miraba curiosamente, preguntándose cómo era posible que un par de jóvenes quisieran unir sus vidas. Los suegros siempre se metieron y años más tarde me di cuenta de que toda la familia era alcohólica. Llegaban de madrugada a tocar la puerta para llevarse a mi esposo a beber. Al final, como era su madre quien venía y su padre, terminaban dejándome en la casa. Yo era joven pero con carácter, nunca me dejé intimidar por esas personas, incluso llegué a llamar a la patrulla para que pusieran orden. Lamentablemente, comencé a enfermar extrañamente con dolores de estómago y vómitos. Incluso me iban a operar, ya estaba todo listo, pero entonces le pedí a Dios que sea lo que sea me sanara, y así lo hizo. El doctor volvió a sacarme estudios y ultrasonidos, pensando que tenía apendicitis, pero todo salió bien. No podían operarme porque no había ningún órgano malo. Bendito Dios, siempre me cuidó. Después de eso, los conflictos con esa familia siguieron. A pesar de vivir lejos de ellos, seguían buscando a mi entonces esposo, quien siempre se iba con ellos dejándome sola, hasta que su cuñada vino a visitarme. Me advirtió que tuviera cuidado, porque estaban haciendo brujería en mi contra. Me dijo que si escarbaba en el patio, encontraría un frasco con una foto de nosotros y otras cosas. Efectivamente, escarbé y ahí lo encontré. Más que miedo sentí rabia,
y levanté el frasco pidiéndole a Dios que interviniera. Estaba harta de todo y siempre he sido una buena persona. En ese momento le dije a Dios: si realmente existes, permíteme ver cómo ellos pagan por todo lo que me hicieron. Al día siguiente, cuando ellos llegaron, me vieron totalmente diferente, con una fe y una fuerza renovada. Era otra persona a pesar de mi edad. Les dije a ambos que Dios me daría vida para ver cómo ellos pagaban. Uno a uno me pidieron perdón de rodillas. Juré por Dios que así sucedería. Con el paso del tiempo, mi esposo y yo nos separamos y cada uno siguió con su vida. Muchos años después, vi a la señora con una expresión triste y me saludó. Más madura le contesté educadamente cuando me pidió disculpas y me contó sobre los males que habían caído sobre su familia. Recordé lo que le había pedido a Dios y aunque no supe si fue una respuesta a mi petición, verla en esa situación me hizo recordar mis palabras. En ese momento le contesté a la señora: no tengo nada que perdonar, ya están pagando por sus culpas, Dios los bendiga. Continué mi camino. Volvimos a tener contacto mi expareja y yo, y a la fecha nos hablamos con cariño por lo que pasamos. Hace poco su papá falleció, una persona que siempre se burlaba de cómo me trataba mi suegra, pero el Señor quiso verme. Juro por Dios que nunca había visto a alguien tan mal. El señor falleció a causa de un extraño cáncer. Era una agonía horrible. Su cuerpo ya no podía recibir alimento. Me pidió café helado y entre la tristeza y la sorpresa cumplí su último deseo. Me pidió perdón por todo el daño causado. Le dije que no tenía nada que perdonar, que su hijo estaría bien y siempre lo apoyaría porque fuimos familia. Murió en una agonía muy dura y aún recuerdo cómo tomé su mano, perdonándolo de corazón. Hoy, muchos años después, me doy cuenta de que todo en esta vida se paga. Cuando tenía 11 años, mi familia y yo decidimos mudarnos a Irapuato, a un fraccionamiento llamado Rinconada de los Fresnos. Este fraccionamiento estaba en crecimiento y aún no había muchas casas, solo un gran panteón y ramas secas por doquier. En el mes de octubre, algo inesperado sucedió. Una vecina llegó corriendo y gritando que debíamos meter a todos los niños pequeños dentro de la casa, porque se acercaban las brujas. En ese momento, mi familia y yo no entendíamos qué estaba pasando, ya que nunca habíamos experimentado algo así. Mi madre salió rápidamente de la casa para proteger a mi hermano de 4 años. En el cielo aparecieron 3 esferas brillantes y rojas formando un triángulo perfecto. Eran las brujas pasando cerca de las casas del fraccionamiento. Se podía ver con claridad su silueta y detalles de sus figuras. Ellas se dirigían al panteón cercano para realizar sus rituales antes de partir hacia San Roque. Una vecina nos advirtió sobre el peligro de las brujas y nos dio consejos para protegernos, como colocar un clavo sobre la puerta de la habitación de los niños y colocar tijeras formando una cruz. Nos explicó que estos métodos eran efectivos contra las brujas, que a menudo merodeaban por las casas del fraccionamiento durante la noche. Intrigados por lo sucedido, decidimos visitar San Roque, un pequeño pueblo donde se practicaba la brujería, según nos habían contado. Al llegar, vimos un lugar humilde, con calles polvorientas y pocas personas en la calle. Una vecina nos reveló que, a pesar de ser de ahí, no se dedicaba a la brujería, pero que había aprendido algunas prácticas de sus familiares. Esta vecina nos hizo una demostración de algunos poderes que dejó a mi madre asombrada y asustada. Desde ese momento, nuestra percepción de las brujas cambió por completo. Decidimos regresar a nuestro lugar de origen y la vecina decidió mudarse del fraccionamiento, ya que por ser de San Roque, los residentes no la aceptaban por temer a la brujería. A través de esta experiencia, aprendimos a respetar las creencias de los demás y a no juzgar a las personas por su origen o prácticas culturales.
Gracias por permitir compartir esta historia y espero a todos les haya gustado. Pepe Yux, ¿qué te pareció este capítulo? Amigo, estuvo excelente. Muchas gracias por la invitación. Espero que pronto me puedas volver a invitar. Muchas gracias por estar acompañándome en este video. Te lo agradezco mucho, amigo. Comunidad, aquí les voy a dejar un video que tal vez a muchos de ustedes les llame mucho la atención. Si crees que en algún lugar hay alguien parecido a ti, tal vez pueda ser tu doppelganger. Recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.